Bienvenidos a su actividad síncrona número 1 de la unidad curricular Mercados Internacionales. Quien les habla, su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. En esta ocasión veremos temas de la unidad 1 y 2. Es importante señalar que tendrán dos actividades evaluativas, dos cuestionarios de 50% cada uno. En esta unidad curricular Mercados Internacionales es importante señalar la competencia específica, que es analizar los aspectos generales y teóricos del mercado internacional desde una visión global, como parte de la unidad, como la unidad 1, y como parte de la unidad 2, determinar los factores que intervienen en el mercado internacional, los temas específicos de estudio, los mercados internacionales, la globalización y la desglobalización, el entorno de los negocios internacionales. En cuanto a ello, pues las transacciones de comercio internacional, las exportaciones, las importaciones, la financiación en el comercio internacional y la logística de exportaciones e importaciones en Venezuela para el 2026. Podemos decir que las actividades en el mercado internacional incluyen mercancías, servicios, incluso bienes financieros, y que día a día son intercambiados desde el punto de vista de diferentes entidades, las cuales pueden ser públicas, pueden ser privadas. Y esto moviliza, pues, por supuesto, millones y millones de dólares o euros o cualquier tipo de moneda que se comercialice. Pero en realidad, ¿qué es el mercado internacional? Son ese conjunto de transacciones, tanto virtuales como físicas, transacciones comerciales, de intercambio de bienes, servicios y capitales, pues, que se realizan entre los llamados compradores y los vendedores, entre dos o más países. Estas transacciones se realizan como desde un punto de vista de una red global, que está globalizada y se facilita a través de tratados, de logística internacional y cada día más a través del comercio electrónico, que permite a las empresas superar las fronteras nacionales. Gracias, por supuesto, a la interacción de estos llamados compradores y vendedores de distintos países, nacionalidades, pues se facilita que se realicen diferentes actividades de compra y venta entre estos, y que se compre aquello que no se pueda fabricar localmente, que tenga una ventaja. Y por supuesto, su funcionamiento de estos mercados dependen de ciertas cosas, como son los acuerdos internacionales, que son tratados que reducen los aranceles e impuestos para facilitar el flujo de productos, las divisas, las que se utilizan para el intercambio, pues se utilizan para poder comprar o vender, bien sea importar o exportar. Y con ello, pues por supuesto, se concretarían las diferentes transacciones. También se tiene que considerar las regulaciones internacionales, porque existen, vamos a llamarlo así, unas ciertas normas de calidad, de seguridad, de certificaciones que deben ser supervisadas por organismos como la Organización Mundial del Comercio, que esta fue establecida en 1995 y que tiene su sede en Ginebra. Y él rige, es el único que rige, desde el punto de vista internacional, normas que regulan el comercio entre los países. ¿Y cuál es su objetivo principal? Pues asegurar que los flujos comerciales fluyan con la mayor libertad, previsibilidad, fluidez posible. Y por supuesto, deben estar enfocados o basados en esos acuerdos negociados y firmados por sus diferentes miembros. De ahí entonces que allí pues existan acuerdos comerciales, existan foros de negocios, existan soluciones de diferencias, pues a través de un órgano de solución de diferencias.
De allí que es la importancia de la supervisión y transparencia de las diferentes actividades o transacciones que realizan sus miembros. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de Comercio, se dice que está integrada por 166 miembros y que representan el 98% del comercio mundial. Tiene una serie de principios básicos, pero ¿cuáles son los principales tipos de mercado internacional? Tenemos mercado de bienes y servicios, que son intercambios de productos físicos como agua, petróleo, perdón, como autos, agua, petróleo, eh, de materias primas y servicios también como turismo, software. Desde el punto de vista también existen otro tipo de mercados como los mercados financieros donde se negocian divisas, acciones de empresas, bonos e instrumentos. También los llamados, los mercados de materias primas, pues, como acabo de decir, como maíz, petróleo, cerdo, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre un mercado nacional y uno internacional? Pues, donde se vende. O sea, la diferencia de vender es localmente, porque implica que se pueden enfrentar retos desde el punto de vista internacional. La diferencia con el nacional es que el internacional puede enfrentar ciertos retos como diferencias culturales, variaciones en el poder adquisitivo, la competitividad con otros países, riesgos hasta políticos, se puede decir. Otra cosa que podemos, que se, que se, que se puede mencionar desde el punto de vista es el enorme, lo que sucedió en este último siglo en especial, el siglo XXI, que es el desarrollo tecnológico, que ha sido muy acelerado. Y por supuesto, todos, las empresas y los países deben ponerse al día con toda esta información para con ello no quedarse rezagados. De allí la importancia que se ha tomado, pues, eh, o o que presenta, pues, la, la llamada globalización, que es como una interdependencia económica que fue creciente en este último siglo, y que el conjunto de países del mundo hizo que existiera o que se provocara un aumento del volumen en la gran variedad de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como también flujos internacionales de capitales y una difusión acelerada, generalizada de la tecnología. Y por supuesto, eso trajo consigo ciertas cosas positivas y negativas, o sea, consecuencias inevitables que una vez que comenzó esa creciente comunicación e interdependencia entre los países, se acrecentara y se unificaran mercados, sociedades y culturas. Y también una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas en estos países. Este modelo global, pues, eh, llamado globalización, supuso, pues, o trajo consigo el predominio de unos modos de producción y movimientos de capital, vamos a llamarlo así, a una gran escala. Y por supuesto impulsados por países que están más avanzados y que tienen ventajas y que permiten y que a través de su ubicación ventajas desde el punto de vista de sus diferentes fases de producción con componentes y productos que se comercializan hoy día más y desde el punto de vista internacionalmente y que por supuesto tienen mejores calidades o con estándares universales aceptados, son los que han tenido mayor ventaja en el comercio. Entonces, estas empresas que operan a escala mundial tienen ventaja en sus costos, en su eficiencia y han traído consigo también el rezago de otras. Esto no es así
vamos a llamarlo así, tan repentino, porque es un proceso histórico que se fue dando a través de la integración mundial, desde el punto de vista económico, social, político, tecnológico, cultural, y que sí se ha facilitado por la interconexión entre los países, desde el punto de vista de formar lo que se le llama una aldea global. Entonces, eso es como el resultado de una consolidación desde el punto de vista del capitalismo, reforzado pues por los avances tecnológicos y la necesidad de expansión desde el punto de vista de los intercambios comerciales mundiales, ayudados por ciertas innovaciones como las telecomunicaciones, la informática, especialmente el Internet. Pero eh, también ha traído consigo ciertas cosas como la desregulación financiera y la libertad de movimiento de capitales, que hasta cierto punto es bueno, pero que regula, existen normas desde el punto de vista jurídico que puedan frenar desde el punto de vista internacional. Son válidas. Existe una seguridad en ello. Entonces, ¿qué se puede decir? Que sí, trajo consigo la liberación del comercio, la movilidad laboral, transferencia de tecnología, una homogenización cultural. Sí tuvo ciertas ventajas como un crecimiento económico, la reducción de la pobreza en mercados emergentes, un acceso a una mayor variedad de productos entre los países, pero también trajo consigo unas desventajas, como es el aumento de la desigualdad en ciertos sectores, la pérdida de empleos industriales en países en desarrollo y la degradación del medio ambiente. Por ejemplo, existe la producción de componentes electrónicos en Asia para marcas estadounidenses y la explosión global en redes sociales. Desde ahí entonces, también que se ha pensado en estos últimos años de, otro, de otra manera, o se está presentando cierta manera llamada la desglobalización, que busca la seguridad y el control relocalizando las actividades productivas. Es una tendencia en el comercio, la inversión y la integración económica entre países, que esta interacción, estas diferentes transacciones traten de disminuir. ¿Cuáles fueron las causas de que de esa globalización se estuviese pasando algunos países a la desglobalización? Por ejemplo, la reacción contra la globalización como una política que fue aislacionista, con crisis sanitarias como el COVID-19, ciertas tensiones geopolíticas, que se busca pues estabilizar el valor de la moneda nacional, proteger empleos locales y dar prioridad a la seguridad nacional frente a la eficiencia económica. ¿Trae algún impacto? Sí. Puede llevar, pues, por supuesto, una menor productividad, incremento de precios, una desaceleración y el crecimiento de ciertos mercados emergentes. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Que sí existe la regionalización de las cadenas de suministro y mayores controles sobre las tecnologías y y por supuesto sobre los tributos. Entonces, la globalización buscaba la eficiencia a través de una red mundial integrada y la desglobalización pues busca la seguridad y el control localizando en algunas actividades productivas. Se- Desde el punto de vista del entorno de los negocios internacionales, podemos decir que existe una relación entre una organización y su mundo exterior. Esta relación no es simple ni implica, porque implica, por supuesto, el entrelazamiento de varias actividades. Y estas actividades, más yo decirlo así, convergen para simplemente pues implica el entrelazamiento de esas actividades y lograr una relación de manera efectiva entre, el que, po- entre las que podemos mencionar como qué tipo de transacciones.
Bueno, transacciones desde el punto de vista internacional. ¿Qué es eso? Pues el intercambio de bienes y servicios o capitales entre particulares, bien sea empresas, sí, particulares, empresas, entidades que estén, por supuesto, situadas en dos o más países. Ellos tienen sus procesos de exportación e importación, tienen procesos de cambio de divisa, cumplimiento de regulaciones, por supuesto que tienen que cumplir las regulaciones aduaneras y de transporte, y con ello se lleva a la especialización productiva, el acceso a mercados globales, que a menudo están mediados a través de las diferentes plataformas digitales. Estas transacciones internacionales, pues, trae consigo un intercambio fronterizo, ya que implica el movimiento de mercancías o servicios a través de las diferentes fronteras nacionales e internacionales, sujetas a normativas de aduana. Generalmente también se liquidan en monedas diferentes, requiriendo operaciones de cambio, que más se hacen en esas transacciones internacionales, pues participan agentes, diferentes agentes como que involucran importadores, exportadores, transportistas, bancos, aseguradoras. Tiene diferentes, o sea, se utilizan herramientas como cartas de crédito, transferencias bancarias, monederos digitales. Se rigen por términos internacionales de comercio para definir responsabilidades, costos y riesgos entre comprador y vendedor a través de las Incoterm. Entonces, esa regulación, a través de esa Incoterm, entonces, se rigen esos términos internacionales. En esas transacciones internacionales, pues existe venta y compra de mercancías físicas, transporte de turismo, consultoría, etcétera, licencias de software, patentes o acuerdos de desarrollo, venta a través de plataformas digitales. Todas estas operaciones lo que hacen es que permiten a las empresas mejorar su competitividad, reducir sus costos unitarios mediante economías de escala al acceder aquí a mercados amplios. Entonces existe, a través de las transacciones de comercio internacional, entonces existe el intercambio transfronterizo, las diversidades de divisas, se tiene que considerar a los agentes o participantes, las diferentes formas de pago y las garantías, las regulaciones, los diferentes tipos de transacciones. Entonces, eso desde el punto de vista, pues, de ese entorno de los negocios internacionales. Entonces, dentro del entorno de los negocios internacionales, acabamos de ver las transacciones de comercio internacional. Pero también existe dentro de ese entorno del comercio internacional las llamadas exportaciones. Que no son más que la venta o envío o suministro de bienes o servicios producidos en un país hacia otros países, eh, llamado mercado exterior. Entonces, esto permite que las empresas pues, se puedan expandir a otros mercados, no solamente los nacionales. Con ello puedan aumentar sus ingresos, generar divisas extranjeras, que exista cierta salida de mercancías y que ellos puedan producir más. Pero existen ciertos aspectos claves de las exportaciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de bienes? Bueno, se pueden exportar tanto productos tangibles, materias primas, manufactura, como servicios intangibles como turismo, software, consultorías. Existen diferentes modalidades para esas exportaciones. Tenemos la modalidad directa y la modalidad indirecta. Se aplican esas modalidades. Directa, el productor gestiona todo el proceso de venta y la logística directamente con el cliente en el extranjero. Y la indirecta es que se utiliza un intermediario o un agente o distribuidor que por supuesto tenga que asumir la gestión y comercialización en el país de destino. Este tipo de modalidad indirecta generalmente es ideal para pequeñas empresas. ¿Cuál es la importancia de las exportaciones? Pues por supuesto, trae consigo balanzas comerciales positivas o con un superávit.
para el país que exporta, pues, que se reactive el aparato productivo, bien sea industrial, bien sea del sector primario, dependiendo de lo que se exporte. Y para ello se requiere pues cumplir con regulaciones aduaneras, permisos, trámites legales del país de origen y de destino. Podemos decir que las exportaciones, conjuntamente con las importaciones, es el motor del comercio internacional y de la economía global. Dentro del entorno de negocios internacionales también se consideran las importaciones. Bueno, las exportaciones es, tratan, por supuesto, de satisfacer la demanda. Un momentico, por favor, que tengo todo. Pues, en las importaciones, pues, ¿qué podemos decir? Es la compra, adquisición o ingreso legal de bienes y servicios provenientes de un país o de otro país que llegan a un territorio nacional. ¿Para qué? Para que sea consumido, puede ser materias primas, pueden ser bienes terminados y así satisfacer la demanda interna. ¿Cuál es su finalidad? Pues satisfacer la demanda nacional con productos que no se producen pues dentro del país. Bien sea porque es insuficiente o tienen una ventaja en su costo, o bien sea porque el costo local es más alto, o porque es una necesidad que se tiene de otro producto que no se produce en el territorio o no existe. Por ejemplo, hay muchos países que no tienen petróleo crudo o petróleo refinado, entonces lo exportan. O sea, lo necesitan, lo necesitan y lo importan, disculpe, y lo importan. ¿Qué tipo de producto? Bueno, como decimos ahorita, materias primas, producto manufacturado, bienes terminados, ropa, también tecnología, maquinaria industrial como desde el punto de vista de bienes de capital. Para poder hacer la importación, por supuesto, requiere un proceso legal, trámites aduaneros, el cumplimiento de normas fiscales, el pago de aranceles, la presentación de documentos, como el conocimiento de embarque, la factura comercial. El impacto económico que tienen las importaciones en un país son fundamentales para la economía. Pero un exceso de importaciones, trayendo, por ejemplo, déficit en balanza comercial desde el punto de vista de la balanza de pago, es negativo. Depende también de lo que se importe, porque si se va a importar bienes superfluos que no conducen a que se reactive el aparato productivo, pues no es muy bueno. Lo que provoca más bien es una salida de divisas del país. En el mundo hoy día existen principales bloques importadores del mundo que tienen grandes ventajas ¿por qué? Porque ser grandes importadores, como la Unión Europea, Estados Unidos, en especial China, Japón y Francia. Otro de los aspectos a considerar es la financiación en el comercio internacional. ¿Pero qué es eso de la financiación en el comercio internacional? Bueno, es un conjunto de, vamos a llamarlo así, de servicios, productos y mecanismos financieros que están diseñados ¿para qué? Para facilitar el intercambio de esos bienes y servicios entre países. Ellos actúan como un puente de confianza que elimina riesgos inherentes a las diferentes transacciones que se realizan en el mercado internacional, desde el punto de vista del comprador y el vendedor, y operan en jurisdicciones distintas. Ellos pueden esta, esta financiación del comercio internacional a través de estas instituciones puede, tienen como principales objetivos pues, reducir el peligro de impago para el exportador y el riesgo, por supuesto, de no recibir la mercancía por parte del importador. Entonces, se protege el exportador por si acaso no hay un impago y se protege el importador por si acaso no llega la mercancía o existe un riesgo para recibir, bien sea porque llegue tarde, llegue dañada o que no llegue. También desde el punto de vista de la liquidez, porque gestiona la liquidez.
porque permite que empresas obtengan capital de trabajo para producir bienes antes de comprar o para pagar compras antes de vender, pues. Bueno, claro, vender el producto final. También existe la cobertura cambiaria, que incluye instrumentos para protegerse contra la volatilidad del valor de las monedas extranjeras durante la transacción. Existen diferentes tipos comunes de maneras que se utilizan para la financiación. Tenemos un documento bancario llamado la carta de crédito que le garantiza el pago al exportador. Por supuesto, siempre que cumpla con los términos y documentos especificados. También se tiene la financiación de la importación, que son créditos otorgados al comprador para pagar sus compras al exterior antes de disponer de fondos propios. En cuanto a la financiación de exportación desde el punto de vista del pre y post-embarque, se le otorga un capital al vendedor para fabricar los productos o, por supuesto, para anticipar el cobro de una venta que va a ser realizada a plazo. También se protegen contra los impagos por riesgos comerciales o quiebra del cliente, o también riesgos políticos, una guerra, un bloqueo a través de seguros de crédito a la exportación. También existe otra financiación que son las líneas de crédito internacionales, que son créditos revolventes específicos pues, para operaciones recurrentes de comercio internacional. ¿Quiénes son los actores involucrados? Los bancos comerciales, que proveen la mayoría de los préstamos, garantías y cartas de crédito. Bancos de desarrollo, instituciones como Bancoed, Nafin, que apoyan sectores estratégicos por supuesto, la pequeña y mediana em- empresas que son exportadoras. También existen ciertas agencias de crédito a la exportación como ECA, que son entidades gubernamentales que ofrecen seguros y garantías para que se faciliten las exportaciones. En Venezuela, el financiamiento para el año 1926 para ese comercio exterior se concentra en la banca pública y privada, que está habilitada a través de subasta de divisas, comercio internacional. En ellas destacan el Banco de Venezuela, Banco Exterior, Banco Caribe, Fondo Común, Venezolano de Crédito, Banesco, BNC y en especial el Banco de Comercio Exterior, o sea, Banco es como el ente especializado. Vamos a ver un tema que es la logística de exportaciones e importaciones en Venezuela para el año 26. ¿Qué podemos decir? Que para inicios de este año se ha experimentado, por supuesto, una fase de transformación que está marcada por el crecimiento del volumen de carga, nuevas regulaciones aduaneras y la reactivación de rutas directas clave. Se ha restablecido la conectividad aérea y marítima directamente con nuestro principal comprador hoy en día, que son los Estados Unidos, lo que permite que optimizar costos y reducir tiempos de entrega para mercancías críticas. Desde el punto de vista de mercancías no tradicionales, pues productos como el cacao, frijol, metanol, productos del mar, han experimentado un repunte logístico fuera del sector petrolero. El sector petrolero pues, eh, ha, ha- ha experimentado pues, un repunte de 800 barriles diarios para enero del 26. Para, en Venezuela existe una serie de normas, como por ejemplo para exportar. A partir del año 26, el proceso se rige principalmente por el Protocolo Unificado para las Exportaciones No Petroleras de Gaceta Oficial 43.273 de diciembre, de 43.273 de diciembre del 2025.
Este fue diseñado pues para simplificar los trámites y centralizar la gestión a través de una ventanilla única de comercio exterior, el BUCE. ¿Cuáles son los pasos? El registro de inscripción. El registro y la inscripción. Pues antes de que se pueda realizar cualquier operación, la empresa exportadora debe estar formalmente constituida, registrada ante los entes correspondientes. Debe tener entonces su registro de exportación a través del CENIAC, que es un trámite a través de ese Servicio Nacional Integrado pues, de Administración Aduanera y Tributaria para la obtención del número de registro fiscal y con ello pues, la validación de domicilio. También se solicita el RUSAN, que es el registro de usuario del sistema de administración de divisas. Eso se aplica pues, para la gestión de divisas ante el Banco Central de Venezuela. Debe mostrar una clasificación arancelaria, que es fundamental para que para determinar pues, un código arancelario del producto y conocer sus aranceles, restricciones, beneficios, como el certificado de origen. Y que se pueden usar como herramientas digitales de consulta para confirmar la clasificación a través pues, de las herramientas digitales. Para el despacho de la mercancía, los exportadores deben preparar el expediente digital en el BUCE, que es la ventanilla única, que incluye la factura comercial definitiva, que en esa factura digital definitiva está detallado el producto, las cantidades y términos de negociación, que son los Incoterms, los documentos de transporte, como el conocimiento de embarque, la guía aérea, la carta de porte y según, pues, por supuesto, el medio. También en la lista de embarque, la declaración de aduana, a través, por supuesto, generalmente del agente de aduana debidamente autorizado. Las certificaciones específicas, como eh, la fitosanitaria, para los alimentos o productos vegetales, las zoosanitarias para animales o su producto de origen animal, el certificado de origen que es necesario para el comprador que aproveche pues, preferencias arancelarias en acuerdos comerciales, el certificado de calidad de Sencamer, si el producto requiere cumplir con normas técnicas específicas. Desde el punto de vista de la logística y el despacho, pues se requiere la contratación de transporte, bien sea la selección de la naviera, aerolínea o transporte terrestre, la inspección y reconocimiento, que es presentación de la mercancía en la aduana de salida, pues para su verificación física y documental por parte del CENIA y la Guardia Nacional Bolivariana. Eso desde el punto de vista del resguardo aduanero. Y por supuesto, la liquidación de las tasas aduaneras y servicios portuarios o aeroportuarios. Pero también existen ciertos pasos para importar en Venezuela, como por ejemplo el registro y formalización a través de COMEC y CENIAC, inscripción en el portal de COMEC, que es el registro obligatorio para el comercio exterior, el registro de usuario aduanero, RUA, que es el trámite es el que se tramita ante el CENIAC, el registro de información física, RIC, que pues, nos demuestra ser una empresa vigente y activa. También está la preparación de la carga, que es seleccionar proveedores y contratar agentes de aduana. La clasificación arancelaria, eso desde el punto de vista de la preparación de la carga, pues definir el código del producto para determinar impuestos y el régimen legal. Y también se requieren ciertos documentos y permisos como la factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen, las licencias y permisos. Desde el punto de vista de la logística y el transporte, pues el del embarque de mercancía, bien sea marítimo, aéreo o terrestre, y se debe contratar una póliza de seguro de transporte. La nacionalización en la aduana, pues la declaración única de aduanas, la DUA, confeccionada por el agente aduanal. El pago de los impuestos, IVA, tasa aduanera, aranceles. Se debe revisar las exoneraciones vigentes, a veces hasta del 90% o 100% en algunos sectores. El reconocimiento que es la inspección física o documental por la aduana y la Guardia Nacional.
El retiro después de la mercancía o liberación y despacho desde el almacén aduanero. Pero el comercio internacional, esas diferentes transacciones, este, se ve afectado en algunos momentos por el tipo de cambio, que es el precio de una moneda en términos de otra, porque las tasas fluctúan en función de la demanda de una divisa en particular o dependiendo también de factores desde el punto de vista de las políticas monetarias de otros países. Entonces, muchas veces el tipo de cambio puede afectar o puede impactar el comercio internacional. La competitividad, que mide la capacidad relativa de los diferentes países, pues desde el punto de vista de proporcionar productos o servicios diferentes. Si hay mayor eficiencia, tiene ventajas en costos, pues la competitividad afecta al comercio internacional, ya que hay países más competitivos y pues, pueden alcanzar un mayor nivel de comercio mundial. Los aranceles aduaneros y barreras al comercio, sobre todo desde el punto de vista de la desglobalización, se están colocando aranceles que quieren tratar de aumentarlos y ponerle barreras al comercio internacional, sobre todo ante la amenaza del crecimiento de las exportaciones de China hacia otros países. Entonces, los gobiernos promulgan ciertas barreras comerciales para limitar la importación de bienes. La globalización, que como acabamos de decir, pues ha tenido una tendencia general a favorecer algunas economías en detrimento de otras. Entonces, hoy día la desglobalización se habla de una reglobalización, que no es más que la fragmentación en bloques comerciales, más que una eliminación total de comercio, pues. Es como crear bloques comerciales. Entonces, esas tensiones desde el punto de vista de las guerras de Ucrania con Rusia han impulsado ciertos factores. Hoy día, por supuesto, la guerra que existe con Irán, Israel y Estados Unidos, pues, han creado ciertas tensiones desde el punto de vista del comercio internacional y el precio de uno de los productos más importantes o fuentes de energías más importantes como es el petróleo. Entonces, sí, las decisiones políticas, las decisiones internas de ciertos países, sí traen consigo consecuencias a todo. De ahí entonces que las importaciones, el comercio internacional o la importancia del comercio internacional en la vida de los países. No me queda más que decirle que cualquier sugerencia, duda o comentario lo pueden hacer a través del foro de dudas o sugerencias de la plataforma virtual.